Buen día, compañeros, directora del curso, mucho gusto, mi nombre es Jason Arias. En cumplimiento con la guía, vamos a hacer la exposición sobre el tema para el curso de antropología cultural. Podemos iniciar definiendo qué es la antropología cultural, y es donde se hace referencia a la ciencia que estudia las costumbres humanas, todo tipo de característica que tiene cada población, como las creencias religiosas, como sus costumbres del día a día, su vestimenta, su dialecto, son todo tipo de características que hacen que cada población sea diferente. Y la antropología como tal estudia todo este tipo de características, cómo se acogieron, qué incidencia tiene el territorio, la crianza, la herencia que se da a cada persona para que éste tome esta forma de vida. Dentro de la antropología cultural tenemos un concepto llamado aculturación. La aculturación hace referencia al contacto directo que tienen poblaciones con diferentes características. Cuando una población se ve en la necesidad de moverse a otro sitio, a tener contacto con otra población que tiene diferentes costumbres, diferente creencia religiosa, diferentes rasgos físicos, existe la gran posibilidad de que cada población se mezcle por la necesidad de poder empatizar, de poder comprender, y atraen este tipo de costumbres. Es decir, que una población con una creencia religiosa, con un dialecto distinto, trata de tener la empatía con la otra población por el contacto directo, y es el momento en el que adquiere estas costumbres y puede dejar atrás las costumbres con las que ellos venían, adquirir estas nuevas costumbres. Lo mismo la otra población también va a tener el mismo efecto y crear una nueva cultura. Esto es algo que sucede en la actualidad, ha sucedido todo el tiempo con los cambios mundiales, con las necesidades, los problemas políticos, con las guerras. Siempre se ha vivido el tema de aculturación por la expansión humana sobre el territorio, en donde la cantidad de personas que existen han crecido en población y llegan a juntarse con otras, con otras culturas. La aculturación tiene unos efectos que pueden ser de alguna manera contradictorios, no del todo es bueno. La aculturación hace que las raíces con las que venía una cultura de muchas generaciones se pierdan, se trasladen las costumbres, se olviden. El territorio que tiene cada población define muchas características de la gente. Por ejemplo, una cultura indígena que siempre se ha formado en la parte silvestre, que se dedican a comer todo tipo de alimentos nativos de ese sitio, que tienen como método la cacería y fabrican sus herramientas de tal manera, sus herramientas de caza de tal manera que ya tienen su costumbre y sus gustos alimenticios, se va a ver expuesta a tener un contacto, por ejemplo, con el área urbana, en donde es una cultura totalmente distinta. Se empiezan a olvidar todas estas raíces con las que venían formados, porque se ven en la obligación de poder tener una aceptación, por decirlo así. Esto es lo que llamamos contacto interétnico, en donde diferentes culturas y costumbres ya se ven en la necesidad de mezclarse y acoplarse a la siguiente cultura, ya sea por territorio, ya sea porque la necesidad los ha hecho moverse del sitio, por cuestiones de guerra, de desplazamientos. Todo este tipo de sucesos hacen de que las culturas no sean totalmente vírgenes, por llamarlo así, sino que tienden a cambiar, a transformarse. Uno de estos sucesos es
a raíz de la globalización. Por la globalización actualmente se tiene contacto con todo el mundo. La comunicación y el transporte ha sido una evolución significativa en la actualidad, donde es más fácil conocer la cultura del otro lado del mundo, así sea por las redes, no necesariamente un contacto directo. Cuando hablamos de aculturación en la fase de globalización, es porque yo conozco el tipo de alimento que tienen en el Japón y puedo comer sushi, puedo comer algún tipo de alimento que no es de nuestra cultura, pero lo conocí por la comunicación y doy, doy el paso de probarlo y de conocerlo. Algunos efectos que tienen los proyectos de desarrollo son los que son una problemática, porque no existe la honestidad en cuanto a querer desarrollar este tipo de proyectos en beneficio de las personas. No es 100% beneficioso, ya que suele taparse este tipo de proyectos con la necesidad, la corrupción, los favores, en donde se va a generar, donde anteriormente era una cultura silvestre, se va a generar un desarrollo, la industrialización, que termina desplazando a estas personas, por ejemplo personas que viven en el campo, los termina desplazando por los territorios, por los minerales, por las fuentes que tienen de recursos en esta zona, y puede decirse, entre comillas, que se va a buscar la mejora y el desarrollo de las personas, pero ¿a cambio de qué? A cambio de dejar atrás sus costumbres nativas. Otra cosa que se suele afectar bastante son las creencias religiosas. Con respecto a esto, es un ente muy fuerte en cada cultura que tiene sus creencias específicas y puede llegar a tener un choque fuerte al encontrarse con otra cultura vecina que tenga una creencia totalmente identificada hacia otro tipo de dioses, en donde la creen, o puede ser que no tengan un tipo de religión específica, y ahí es donde hay una diferencia bastante marcada si hablamos en el tema de antropología cultural. En el caso colombiano, la aculturación ha sucedido últimamente con bastante fuerza. Lo podemos traer al caso el ejemplo, pues, del desplazamiento que ha tenido y la migración de los vecinos venezolanos, que han venido con sus costumbres y por el tema de necesidad y cuestiones políticas, se han visto en la obligación de moverse hacia nuestro país y hacia otros países, pero acá es bastante presente la aculturación con el movimiento masivo de las personas hacia territorio colombiano. Se han traído como consigo la idea y sus objetos para quedarse del todo en Colombia, para buscar nuevas oportunidades, y han venido con su dialecto, con sus costumbres, aunque no hay mucha diferencia, ya que somos unos países vecinos, pero sí es muy notorio cosas como el habla, cosas como el nombre que se le dan a los objetos o a las comidas, que así nos refiramos al mismo objeto, son diferentes formas de llamarlo, en donde entonces nosotros estamos aprendiendo de cómo ellos suelen o qué costumbre tienen para hacer, por ejemplo, sus platos típicos, y tanto ellos como nosotros hemos adquirido ya con el pasar del tiempo y con tanta presencia de estas personas del país vecino, que hemos arraigado también esas costumbres, nos hemos copiado, hemos tenido de pronto el dialecto, ellos han tenido que verse obligados a acogerse a este tipo de cultura colombiana, al acento, y es algo más que notorio, sucede en muchos países y es lo más relevante que está sucediendo en Colombia en este momento, que en cuanto a un país vecino. Ya si hablamos de la parte indígena del país, ya vemos que esa cultura ya tiene mayor contacto con la sociedad urbana, ya incluso son partícipes
en la parte política tienen su voz y voto, porque se han visto obligados a hacer presencia para poder tener sus derechos, poder mantener en límite sus territorios y de todas maneras se han acogido a nuestras costumbres y se han respetado sus costumbres. Entonces ese contacto y aculturación es muy presente dentro de nuestro territorio. Eso fue todo con respecto al tema. Muchas gracias por la atención prestada.